Bueno, en este Shabbat leímos la Parashat Shoftim, tocó en este Shabbat. Y bueno, esta Parashá eh, nos ofrece una instrucción en cómo debe ser la justicia y como en toda la Torá también nos habla de la gravedad de la idolatría, cómo vienen los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores también son una consecuencia, este capítulo es una consecuencia de los capítulos anteriores. También nos habla del ejército de Israel, o sea, cuando mencionamos, ¿te acordás que leímos la sección donde se habla bueno, es la última sección que leímos, cuando hablaba de cuando se dirigieron a la guerra, cómo debían, o sea, la actitud que debían tener, los Shoftim, los Kohanim, cómo iban a encarar al ejército, para que bueno, no cundiera el temor ahí entre todas las masas. El temor es algo contagioso, habíamos dicho. Y habla del gobierno monárquico, también habíamos leído que el, el rey debía tener una Torá, escribir su propia Torá. Dijimos que, o sea, es muy importante, alguien que dirige el pueblo, era muy importante un rey que tuviera que poseer, Conocer las leyes, las normas. conocer los mishpatim, los, los mitzvot, todo lo que, bueno, los mishpatim más que nada, porque venimos tras los capítulos más anteriores, o sea, se decreta mucho, se habla mucho de mishpatim, o sea, que son las leyes que regulan el orden social, como estuvimos viendo antes, o sea. Y normalmente estamos acostumbrados a percibir la Torah como algo que es individual, ¿o no? O sea, cumplimos mitzvot, trabajar las midot, o sea, los rasgos espirituales, para ser una mejor persona, pero eso no es toda la Torah. O sea, tenemos ejemplos, por ejemplo, de las leyes de Kashrut, del Shabbat, de las Moedim, pero eso no es todo. Si obviamente si nos encerramos en el pensamiento que la Torah se trata solamente de eso, vamos a estar en un error. Esto quiere decir que dentro de Israel debe haber jueces, o sea, como la para allá se llama Shoftim, que para que juzguen a la persona que está dentro del pueblo de Israel, que camine por la senda correcta. O sea, también nos habla del rey, como dijimos recién, y del ejército. Todo esto es para que entendamos que la Torah no es solamente para una persona o grupos en particular, Un pueblo entero. sino es para el pueblo entero, claro. Y empezamos leyendo el primer versículo que decía en el Sefer de Barim, el libro de Deuteronomio, capítulo, ¿te acordás de qué capítulo empezaba? Desde el capítulo 16, versículo 18, hasta el 21, 9. 9, correcto. El libro de Deuteronomio, traducido en las versiones españolas que tenemos. Y empezaba así, dice, Shoftim beyoterim titen leja, o sea, nombrará jueces y funcionarios, titen leja bejol shareja ayer Hashem Eloheja noten leja lishbateja, que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Eterno tu Elohim entregará a las tribus. Dice Beshaftu et Aam Mishpat Sedek, para que juzguen con justicia. Ahora, lo que vimos varios términos, o sea, que te había mencionado. El primero que aparece acá es que es un yoter, o sea, el plural es yoterim. En hebreo moderno, el hebreo moderno lo traduce, es un policía, un yoter. Y el shofet es un juez. O sea, debe haber alguien que aplique esta justicia. ¿Me entendés? O sea, está el shoftim y el yoterim. O sea, está el juez
y está el que aplica esa justicia. O sea, es o sea, un policía de la antigüedad, ¿me entendés? Y después también dice que en cada ciudad que el Eterno, o sea, esto para recordar a Israel que cada ciudad es dada por el Eterno, no es que fueron y la conquistaron por su propia fuerza. Y después dice, Beshaftu et Aam Mishpat Sedek, o sea, para que juzguen al pueblo con Sedek, con justicia. O sea, y esto nos habla de cómo el Eterno rige el mundo. O sea, cómo es que el Eterno rige el mundo. O sea, con Gesed, con Sedaká y con Mishpat. Estas tres cualidades con las que el Eterno rige el mundo, son dos, se mencionan en esta para allá. Tenemos Sedek, o sea que Sedek es una justicia que ya lo hablamos, o sea, significa tener en cuenta determinados aspectos, o sea, y no ejercer la ley de una manera así intempestiva, o sea, querer ejecutar un decreto así de una manera muy rigurosa rápidamente, o sea, es aplicar en cierto modo misericordia, bondad, o sea, cualidades, habla de las cualidades que son moralmente positivas. Después habla de Mishpat, o sea, hablando de la equidad, o sea, la aplicación exacta de lo que una persona se merece. Y después lo que obviamente que hablamos también, pero que no se menciona acá, que es ese, que es darle algo a alguien que no se lo merece, o sea, ni siquiera se lo merece. Por ejemplo, esto lo mencionamos hace 2 días, no, ayer lo mencionamos, que lo que hablaste del Midrash, que dice que en Sedom y Amorá, en Sodoma y Gomorra era todo al revés, ¿te acordás? Que no había ni Sedek ni Mishpat, y el que hacía Gesed lo castigaba. O sea, era ridículo, ¿te acordás? El Midrash que me comentaste. La justicia era castigada. Era al revés, claro. Bueno, después en el versículo 19, dice, Lota te mishpat, o sea, no tuerzas el derecho, Lota gir panim, no hagas acepción de personas, veloti kaj shohad, ni tomes soborno, ki a shohad y a ver einei jajamim, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Bisalef divrei sadikim, y pervierte y tuerce las palabras de los justos. El yohad enceguece a los jajamín. O sea, por más sabiduría que posea un jajamín, por más sabio que sea una persona, enceguece el soborno a esa persona. Y dice que el soborno también desvía al sadik. ¿Es lo mismo un jajam que un sadik? No, son diferentes. Claro. ¿Por qué? Porque el jajam dice que es cegado y al sadik lo tuerce o lo pervierte. O sea, la fortaleza de un jajam está en el intelecto. Pero cuando aparece el soborno, o sea, puede suceder que el yeser hará haga que no piense de la misma manera. ¿Entendés? O sea, que el pensamiento ¿viste? Pueda ir hacia otro lugar, o sea, de querer justificar eso, ¿viste? Y un sadik tiene, sus midot están equilibradas, o sea, sus cualidades positivas. O sea, tiene un laptop, un buen corazón, pero puede ser desviado también por el soborno. Después, en el versículo 20, dice, Sedek Sedek, o sea, justicia, la justicia, Tidrof, perseguirás, Lemaan Tihiu Beyarashta et Haaretz, para que vivas y heredes la tierra, Asher Hashem Eloheja notel leja, que el Eterno, tu poderoso, te da. O
sea, ¿qué quiere decir con que perseguirás? O sea, está hablando de buscar la justicia constantemente. O sea, que tiene que ser algo que se practique en el diario vivir. Y bueno, esta palabra también es muy notable en este pasaje, o sea, es sedek. O sea, ¿por qué se repite dos veces? Porque cuando la Torá repite un término dos veces se está enfatizando. Pero también se está refiriendo que el sedek debe ser perseguido con sedek. O sea, aunque no haya testigos o estés en una situación que amerite medidas drásticas. Entonces, o sea, viste que está el famoso hecho de que el fin justifica los medios, ¿viste? O sea, pero bueno, o sea, en este caso no es así. O sea, aunque por ejemplo que vos sabés que determinada persona cometió un acto muy malo, o no, o sea, que vos podés agarrar y decir, bueno, no hay ningún testigo, o no, y vos decís, bueno, pero yo sé que esta persona cometió este acto que es totalmente reprobable y yo voy a agarrar y lo voy a juzgar. Pero acá la Torá no dice lo contrario, dice cede, excede, o sea, que tenés que ser justo igual. O sea que si no hay testigo, por más que vos estés absolutamente seguro, no es. O sea, no hay que ser impulsivo, sino que hay que seguir, o sea, obedecer la Torá, obedecer al Eterno. Además dice la Torá que cuando un asunto se juzgará, como leímos, cuando hay dos testigos. Esto es para que no nos inventemos nuestro propio método de justicia, ¿no? Porque a veces es fácil eso para una persona, inventarse un método de justicia, transformarse en un justiciero. Por ejemplo, como hicieron con el Mashiach, ¿o no? Sobornaron dos testigos falsos y a la vista, podríamos decir que a la vista del Sanedrín estaban haciendo sedek, ¿o no? Desde su punto de vista, ¿no? Porque para ellos creían que él no era el Mashiach, ¿o no? Pero desde su punto de vista. O sea, ellos creían que estaban haciendo sedek, pero sin sedek, porque estaban recurriendo a un método que la Torah lo prohíbe, o sea, estaban haciendo algo malo. Y también estuvo el caso de Rab Shaul, ¿no? Cuando lapidaron a Esteban, ¿Dónde eso? ¿o no? Que él consintió en eso. Y no fue, o sea, era sedek desde su punto de vista, era sedek, era justicia, pero no con sedek, ¿o no? Porque no fue el método, la forma correcta de juzgarlo. O sea, porque él no estaba haciendo nada malo. O sea, y estas personas, o sea, y con más razón ellos tendrían que haber cumplido todos estos mandamientos, ¿o no? ¿Por qué? Porque todos estos mitzvot primero van para un tribunal de justicia. O sea, primero son para el tribunal de justicia, después para el pueblo, pero con más razón ellos deberían haber cumplido. Por parte de ese que estaban los ancianos, ¿no? Claro. Por eso con más razón deberían haber cumplido. Bueno, después en el 21 dice, Lotita ayerá, o sea, no erigirás, no levantarás ningún kol etzel, ningún árbol ayera. Hablamos de la idolatría. Mizbeach Hashem Eloheja asher ta'ase lach, junto al altar que edifiques para el Eterno tu poderoso. Y sigue en el siguiente, dice, Velo takim matzeva, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece ayer sané, ayer me lo deja, el Eterno tu poderoso. ¿Esto por qué? Porque es una costumbre. Esto en la antigüedad era una costumbre que tenían las naciones idólatras. Y idolatraban ese árbol, o sea, se levantaban una estatua y colocaban un árbol, plantaban un árbol y también idolatraban el árbol y la imagen que colocaban debajo de ese árbol. ¿Entendés? O sea, ayer era una idolatría que se practicaba en la época de Moshe. Y el Eterno les advirtió a no hacer lo mismo. Y esto obviamente tiene un principio práctico. Obviamente esto para llevarlo ahí
a hoy día, obviamente. O sea, hay gente que sí, que también, o sea, se pone un arbolito en determinada época bueno, del año, o sea, del año secular, digamos, del calendario gregoriano, se pone un arbolito y le ponen unos brillantes y luces, y obviamente por tradición. O sea, que bueno, que sabemos que eso no es correcto, pero bueno, o sea, a veces por ignorancia, lamentablemente, la gente hace cosas bueno, pueden ofender al creador, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con el otro versículo, el 17. Dice, Lot tisbach la Hashem Eloheja shor bese ayer ye bo mum. O sea, que no sacrificaremos al Eterno un shor, un buey o un cordero que dice ye bo mum, en el cual haya defecto. Kol davar ra'a, o alguna cosa mala. ¿Por qué? Dice Kitoabat Hashem Eloheja Hu, porque es abominación al Eterno, tu poderoso. O sea, y esto es una conexión con lo anterior. O sea, ¿te recordás que en la Torá te había mostrado los espacios en blanco que hay entre pasuk y pasuk? Bueno, o sea, cuando está ese espacio pequeño, quiere decir que tenemos una conexión con lo anterior. O sea, ¿y cuál es la relación que podemos encontrar entre no idolatrar y hacer un corbán sin defecto? Dentro de del contexto que tenemos acá, la posibilidad que existe es que si tenemos la conexión, es que si se habló primero de la idolatría, muy posiblemente los idólatras en aquella época ofrecerían animales defectuosos. Esa era la forma que ellos tenían, quizás, de idolatrar ofreciendo animales defectuosos. Si la Torah lo coloca a un lado relacionándolo, es porque muy posiblemente tiene que ver con una costumbre idólatra. Y además dice Kitoevat Hashem Eloheja Hu, o sea, esto es una abominación para el Eterno. O sea, y el término Toevá, que es abominación, es utilizado dos veces, o sea, para idolatría y para relaciones prohibidas, o sea, para incesto. Y este término le da más sentido a la conexión, ¿entendés? Entre un pasuk y el otro. Bueno, después vamos al versículo número 8, que dice: cuando alguna cosa te fuere oculta en el juicio, bein dam le dam, entre sangre y sangre, bein din le din, entre causa y causa, bein legá le negá, entre llaga y llaga, en negocios de rencillas en tus ciudades, entonces te levantarás y subirás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere. Yo te pregunté, ¿cuál es este lugar que el Eterno escoge? Obviamente está hablando de Jerusalén. O sea, siempre la Torá dice el lugar, pero la Torá siempre dice pero no lo dice literalmente, dice al lugar que el Eterno escogiere. O sea, nunca reveló, o sea, de manera directa. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque podríamos llegar a pensar, o sea, algún motivo puede ser que para que las tribus no se pelearan, ¿no? Porque en el momento que sabían que ahí el Eterno iba a estar el Bet Hamikdash, todo, o sea, se van a pelear todos por querer tener Jerusalén, ¿entendés? Y también porque las naciones paganas, si el Eterno hubiese revelado eso, quizás las naciones paganas podían llegar a enterarse y querer apoderarse de Jerusalén. Y en la Kedash Ishak, en la parashá de la atadura de Isaac, en el Sefer Bereshit, en el libro Génesis, hay una insinuación, o sea, del monte Moria, que ese sería el lugar que el Eterno escogería. Pero no
de manera directa. Y después, ¿por qué dice? Viste que dice, te levantarás, dice, y subirás. ¿Por qué dice subirás? O sea, si yo, por ejemplo, vengo del norte, o sea, de la ciudad de Haifa, por Porque era ejemplo. un lugar elevado espiritual eso. Claro, porque claro, o sea, está viendo subir, se está refiriendo a subir, pero claro, espiritualmente. ¿Por qué? Porque en la antigüedad ir al Bet Hamikdash se decía subir, subir a Jerusalén. Después en el 9 dice, y vendrás a los sacerdotes de Ubatael a Kohanim a Levim, Beel a Shofet, Asher Yeh Bayamim, o sea, vendrás a los sacerdotes levitas, a los Kohanim, a los ministros levitas, mejor, porque esta palabra sabemos que no tiene, sacerdotes no tiene nada que ver con la Torá. A los ministros levitas y al Shofet, al juez que fuera en aquellos días, y preguntarás y te enseñarán la palabra del juicio. Ahora, ¿vos te acordás que antes decía que eran los jueces que tenían que ir? ¿Te acordás? Eran jueces. Pero ¿por qué acá dice Ubata el Kohanim a Levim? O sea, ¿por qué vas a ir a los levitas? ¿Por qué? Porque en la antigüedad era la tribu que se encargaba. Los levitas eran, Los que repartían la Torá. claro, los que tenían que enseñar la Torá al pueblo. Ellos eran los que más estudiaban la Torá. Había muchos Rabanim y Shoftim, pero los que estaban en el Bet Hamikdash y tenían la misión de enseñar a Israel la Torá eran los Kohanim y los Levín. Y después añade, dice, y después dice Beel a Shofet, añade Shofet, o sea que puede ser un israelita. Y después dice Asher Yeh Bayamim, o sea, que estén aquellos días. O sea, la Torá nos está mostrando que el caso había que presentárselo a una autoridad contemporánea, o sea, de aquellos días se está hablando, ¿me entendés? O sea, no dice que solamente tenemos que escuchar a los jajamín de la antigüedad, ¿viste? A Gilel, a Saquén, a Rambam o a Rashi, ¿entendés? Claro, o sea, el Eterno siempre envía a Israel en cada generación personas capacitadas para juzgar, y a esas personas es a las que debemos recurrir. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los primeros Talmud de Yoshua. Fueron nombrados jueces sobre las tribus de Israel, y los libros de los Hechos nos narran diversas situaciones que tuvieron que juzgar, conforme a la Torá. Bueno, después dice, Bedarashta beigdu leja et devara mishpat. O sea, le tenemos que relatar la situación al juez para que dictamine, o sea, lo que hay que hacer. Y sigue diciendo la Torá, dice, y harás, beacita, dice, y harás, según la palabra que ellos te digan. Los del lugar, o sea, hablando de referencia a los jueces, que el Eterno escogiere y guardarás de hacer según todo lo que te enseñaren. Beacita al pia davar ayer igdu leja. O sea, acá dice beacita es y harás. O sea, ¿te parece? ¿Vos, qué es una sugerencia para vos? No, es una orden. Es una orden. Esto, o sea, que es una obligación hacer lo que un shofet nos indica. Y después se vuelve a repetir. Bellamarta la azot. Y dice, y cuidarás de realizar. O sea, se repite. Entonces, primero dice, beacita, o sea, y harás. Y después dice, bellamarta la azot. Y guardarás de hacer. O sea, parece lo mismo, pero no es una repetición. Cada frase quiere decir algo. Vemos que se muestra el poder que tienen los jueces de Israel. O sea, hasta acá tenemos dos términos, pero hay tres. Tenemos Yagidu, que es lo que pronuncia, o
sea, Leagid, o sea, viene de Agadá. O sea, Agadá es una narración. Después tenemos Yoruja, que es lo que enseñan, o sea, del verbo leorot. Y hay un verbo más todavía, que es en el otro pasuk, en el que sigue, que dice, según la Torá, al pía Torá, ayer Yoruja, que ellos te enseñen, que es el que vimos recién, Beala Mishpat, y según el juicio, ayer Yomru Leja, que te dijeren, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la palabra que te enseñen. El tercer verbo es Yomru. En español es decir. O sea, tenemos Leagid, Leorot y lo que sería conjugado Leemor. O sea, es Yomru. La Torá sabemos que no tiene palabras de más. O sea, y estos son tres poderes que tienen los Shofet de Israel. O sea, Leagid, Lagidu, o sea, de Agadá, que es contar. O sea, quiere decir lo que te ordenen. O sea, quiere decir, perdón, lo que te cuenten. Una cosa es lo que te cuentan, otra cosa es lo que te ordenan y otra cosa es lo que te dicen. Estos términos pueden parecer parecidos, pero vos vas al hebreo y no son. O sea, tienen un significado, término tiene un significado determinado. Dice, y después dice, Lotasur min adabar ayer yagidu leja yamin ushmol. Esta es la orden de obedecer, lo que nos dice. Todas estas explicaciones, digamos que la Torá habla, como dijimos al principio, de los mishpatim, se están refiriendo siempre a regular el orden social, o sea, entre el prójimo, entre cada ser humano. Ahora, dentro de todo esto, de todo lo que estudiamos de los mishpatim, de las leyes del rey, de la Igla Arufá, que es la vaca degollada, dentro de todo eso, o sea, ¿qué de esta para allá, no? ¿Qué podemos, o sea, qué enseñanza podemos encontrar, digamos, o sea, yo más o menos desde el aspecto de los mishpatim, ¿no? O sea, qué es lo que más se recalca también acá. Vemos que se hace mención importante en la primera parte de la calidad moral de los jueces que Israel tiene que desarrollar para poderse guiar como pueblo dentro de la tierra prometida, acatando obviamente los principios éticos que la Torá demanda. Y no solamente las autoridades designadas debían tener este comportamiento, sino también el Eterno espera que toda la población tenga una conducta ética y moral. Y es lógico que la Torá haga mención de todo esto, porque para el Eterno la justicia no es solo una conducta que debe activar un líder o ser propia solamente de los líderes. La justicia no es solamente de los líderes, sino que deben hacer diariamente desde el interior de cualquier integrante del pueblo de Israel, como nos enseñó Yeshua. Nos enseña Yeshua, siempre que abrimos el grifo allá. Y esto incluso obviamente para juzgar a nuestro prójimo, porque de eso se tratan los mishpatim. Hay muchos jueces y rabanim de Israel que nos enseñaron una conducta ética y moral con respecto a la forma de juzgar a nuestro prójimo. Y muchos llegan a la conclusión de que debemos tanto amar como juzgar como si fuésemos nosotros mismos. Y te traje hoy unas Mishnayot del Pirkei Avot, un famoso libro de
de ética, el Pirkei Avot, la ética de los padres, que te hablan sobre, bueno, sobre justamente este tema, que viene a colación, sobre los mishpatim, de cómo uno debe juzgar y cómo debe uno conducirse con respecto al prójimo. Y la Mishnah 6, por ejemplo, tenemos, dice Yehoshua ben Perajía Benitai a Arebeli Kibelu Mehem. Yehoshua ben Perajía y Nitai de la ciudad de Arbel recibieron la tradición de sus antecesores. Y dice, Yehoshua ben Perajía solía decir, Omer hace leja rab, hazte un rabino para tus estudios. Ukne leja haber, comparte un compañero. Behevi dan et kola adam lejaf sehut, y juzga a todos los hombres favorablemente. O sea, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que tenemos que confiar en la gente y ver lo bueno, tratar de describir lo bueno de las personas que nos rodean. Y de ese modo vamos a poder aplicar las enseñanzas de nuestro Rab, del Mashiach, y todos los consejos que recibamos de un amigo. Pues si vamos viendo siempre lo negativo, no vamos a poder aplicar nunca nada. O sea, si alguien actúa de tal manera que podamos juzgarlo para bien o para mal, siempre juzgarlo de manera favorable, ya que a veces las huellas nos van a hacer creer, siempre vamos a ver la culpa, cuando quizás verdaderamente es inocente. O sea, ahí los Jajamín dijeron en el Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, dice, el que juzga a su amigo favorablemente, así será juzgado. O sea, no juzgar a una persona por una acción equivocada. Eso no hay que hacerlo porque puede que esa persona tenga cualidades que pueden hacer vencer ese mal que uno ve. O sea, que pueda superar eso, sobreponerse a esa mala acción. O sea, por eso no debemos juzgar tampoco tan intempestivamente. Debemos recordar que a los hombres hemos de juzgar favorablemente, pero no lo haremos con nosotros mismos, ya que al juzgar a los demás lo haremos por amor al prójimo, pero amarse a sí mismo es negativo y todo interés personal debe ser desarraigado de nuestro corazón. Después tengo la Mishnah número 8, que dice, Yehoshua ben Tabai Beshimon ben Shatach Kivelu Mehem. Dice, Yehudá, hijo de Tabai, y Shimón, hijo de Shetach, recibieron la tradición de los anteriores. Y dice, Yehudá ben Tabai Omer, Yehudá ben Tabai decía, Altas atzmeja keorgei adayanin, no actúes como consejero cuando las partes de un juicio están delante de ti. Ugesheu baalei dinin omdim lefaneja, considéralas a ambas como culpables, pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos como inocentes, puesto que aceptaron el fallo. En esta Mishnah, Yehudá, hijo de Tabai, enseña al juez cómo debe, o sea, a un shofet de Israel, cómo debe comportarse con los litigantes. O sea, no actuar como un consejero, es decir, un juez no puede actuar como un abogado, o sea, empezando a aconsejar a cada una de las partes cómo tiene que contestar. Está prohibido al juez revelar su fallo a una de las partes o decirle, si quieres ganar el juicio, haz esto y lo otro, aunque sepa que es inocente, no está prohibido. No solo preparar a uno de los litigantes para el juicio está prohibido, sino que escuchar sus razones, si no se encuentra la otra parte, está prohibido también. O sea, tiene que escuchar a los dos, a uno en presencia del otro. Esto está en el Masejet Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín.
ni tampoco va a haber un contacto antes del juicio entre un juez y los litigantes. Así, de ese modo, un juez va a poder juzgar de manera imparcial. Aunque está prohibido ayudar a uno de los litigantes, hay excepciones. O sea, si uno ve que una de las partes tiene el caso a su favor, pero no posee la capacidad necesaria para exponer sus argumentos, o si lo ve confundido por sus emociones, por su enojo, y ira porque está escuchando acusaciones en su contra que no son verdad, o sea, el juez puede ayudarlo en su posición. Pero como hay peligro que el juez ayude más de la cuenta, la Mishnah viene y advierte al juez temeroso del Eterno que falle, o sea, con justicia. Cuando las partes de un juicio están delante de ti, considéralas a ambas como culpables. ¿Entendés? Para que no se incline uno. A los dos hay que verlo como culpable. No inclines tu corazón a una de las partes y pienses que él es inocente. Piensa que las dos son culpables y sus argumentos son falsos, y de esa manera podrás investigarlos a fondo. Y como último Mishnah te traigo la número 9, que dice: Shimon ben Shetach Omer, se solía decir, Ebi Marbe la Jacor examina muy cuidadosamente et haedim, a los testigos, y fíjate muy bien en tus palabras. Behebi Sahir Bidbajeja, no sea que los testigos encuentren en ella motivo para dar testimonio falso. Esto que dice que hay que examinar muy bien a los testigos, habla esta Mishnah. ¿Por qué? Porque el juez tiene que insistir en la investigación de los testigos. ¿Por qué? Porque de eso depende el testimonio. El juez debe hacer todo lo posible para aclarar la verdad por intermedio de una serie ininterrumpida de preguntas, para que el testigo no pueda inventar toda clase de mentiras. De esa manera aclarará la verdad. ¿Cómo podemos saber si una persona habla la verdad? Si puede repetir una y otra vez un testimonio, sin hacer pausa alguna, con clara fluidez, señal que sus palabras son veraces, ya que teniendo limpia su conciencia y poseedor de buenos sentimientos, no le faltarán expresiones y pruebas que saldrán de su corazón y sin duda alguna entrarán al corazón. Por el contrario, si la conciencia no es pura, si de su boca salen mentiras, entonces todo parecerá artificial, programado de antemano, y las pausas van a ser largas. Va a buscar palabras y no las va a encontrar, ya que sus argumentos nacen en el cerebro y no en el corazón. En el Sanedrín, en el gran tribunal de Jerusalén, los testigos eran interrogados severamente, y así leemos en la Mishnah. Y dice: los testigos son interrogados sobre 7 cosas. ¿En qué periodo de Shabbat tuvo lugar el hecho? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué día del mes? ¿En qué día de la semana? ¿A qué hora? ¿Y dónde ocurrió el hecho? ¿Reconoces a este hombre como el autor del delito? ¿Le advertiste de lo que iba a hacer un crimen? Cuando se trataba de idolatría, había 2 cuestiones más suplementarias. Se le planteaba qué ídolo adoró y cómo lo adoró. Fíjate, o sea, cómo las preguntas concisas que hacían para ver si era verdad lo que el testimonio que estaba dando. Y esto, obviamente, ¿para qué era? Para que un juez se fije bien en sus palabras al interrogar a los testigos. ¿Por qué? Porque el testigo, como dijimos al principio de esta Mishnah, podía encontrar en las palabras un motivo para dar un falso testimonio. O sea, ¿por qué? Porque de las palabras del juez iban a entender los pensamientos que él tenía, y
podían llegar a decir cosas que no sucedieron para salir inocentes. Ahora, ¿cómo es posible juzgar para ver a nuestro prójimo? A pesar de que vemos, o sea, luego que notamos que todo indica en tu prójimo que es imposible juzgarlo favorablemente. O sea, que ves que todo, o sea, todas las pruebas apuntan a que es culpable. ¿Cómo es posible? El Mashiach nos habla de esto. Dice, Beajafta lerea jakamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. ¿Cómo entender esto? Esto obviamente sabemos que es un mandamiento de la Torá. Dice, y el Eterno, ¿por qué pone esto en la Torá? El Eterno, porque conoce a cada ser humano. Y sin duda, sabe que debido al ego, cada ser humano, a quien más ama verdaderamente es a sí mismo. ¿Entendés? Y es en base a ese amor propio que debemos juzgar. Porque para nuestra propia percepción, muchas veces nosotros mismos somos correctos y bondadosos, que poseemos justicia, aunque no sea así, nosotros queremos eso. Todos los seres humanos queremos. Y nuestras acciones son siempre acertadas, ¿o no? Pensamos que nuestra manera de reaccionar es la correcta, y por el amor que nos tenemos, no llegamos a ver que ese no es el modo correcto de proceder. Y no vemos nuestros errores. Es por eso que debemos juzgar para bien a nuestro prójimo, como si fuésemos nosotros mismos, justificando los actos. Obviamente, saber qué tipo de actos justificar. Y siempre cuando uno busca evidencias, tratar de ver la inocencia, no estar siempre con un dedo acusatorio señalando y viendo el error. Porque el ego lleva a eso al ser humano, lo lleva a eso. Igual, bueno, por eso, desgraciadamente solemos hacer lo contrario y siempre buscamos pruebas para dictaminar la culpabilidad. Cuando en realidad tendría que ser diferente nuestro trato hacia el prójimo, ¿o no? ¿Y qué nos dice Mashiach? Con referencia a eso dice en el libro de Mateo, Matíahu, capítulo 7, versículo 2, dice: Lo tishtu velo tishaftu. No juzguéis para que no sea juzgado. Ki bamishpat asher tishoftu tishaftu gam atem. ¿Ves la conexión con la para allá? Dice Ki bamishpat. Está hablando de mishpatim. Está hablando de normas que regulan el orden social. Porque con el juicio que juzguen, seré juzgados. Ubamidá, y con la medida, ayer tomdu, con la medida que midan, y mad lahem gamatem, también se los medirá. Y después nos enseña algo más importante más adelante. En el mismo capítulo, en el versículo 12, dice, que eso fue lo que vos me dijiste más temprano. La gen kol ayer tajpetsu, todo lo que deseen, sheyasun lahem anashim, que les hagan los demás, a ustedes. No te rías. Anashim azulahem kemohen gamatem. Háganlo por ellos. Kisota Torah va a Neviim. Porque en esto consiste la Torah y los profetas. O sea, Yeshua nos enseña a amar a nuestro prójimo y nos enseña que no solo el amor no son solo sentimientos, sino también amar al prójimo también es juzgarlo de un modo correcto y hacerlo de manera proactiva. ¿Por qué?
Porque los jajamín, por ejemplo, hay un, una Mishnah que dice eh, que traten a los demás como deseen ser. No, dice que no le hagan a los demás lo que no deseen que le hagan a uno. Eso es lo que dice un jajamim, la Mishnah. Pero Yeshua va más allá de eso. Yeshua dice, no dice lo que no desees que te hagan. Yeshua dice lo que desees que te hagan, eso hacerlo, ¿entendés? O sea, está hablando de accionar la sabiduría de la Torah. Por ejemplo, en el libro de Yohanan, de Juan, Yeshua se puso delante de una mujer adúltera. Tuvo que juzgar esa situación. Y cualquiera que no comprenda la esencia de ese decreto, o sea, quizá pueda pensar que Yeshua estaba favoreciendo esa conducta. O que lo juzgó mal, claro. Pero lejos de eso, lo que estaba haciendo era mostrarle a esas personas que querían apedrearla, a esta mujer, porque la estaban juzgando, o sea, les estaba mostrando Yeshua que esa visión era errónea. ¿Por qué? Porque tenían una visión de puro rigor. No había testigos, o sea, no, ¿qué vamos a hacer? La vamos a apedrear, o sea, pum. No dejaban lugar a una segunda opinión. Y por eso Yeshua que les dijo, bueno, a ver, ¿ustedes creen que es correcto este juicio? Bueno, entonces, el que no, que está libre de pecado, vamos, tire la primera piedra. No se animó ninguno. Eso es así, cuando logremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no ver en sus errores, así como no logramos ver nuestros errores, es cuando Israel va a estar iluminando el mundo y transformándolo en un lugar mejor. Y podremos realizar un juicio imparcial, como lo dictamina el Eterno. Bendito sea.